Gracias, hermano. Bueno, ahora en esta clase nos va a quedar un poco más claro el concepto de iglesia a la vista de lo que Berkhoff nos enseña. Como decía nuestro hermano Tinco, el concepto de iglesia nosotros lo tenemos muy racionalizado con el concepto de la venida del Espíritu Santo, cómo se conforma la iglesia apostólica o la iglesia cristiana o cuál fue la iglesia primitiva. Porque siempre se nos ha enseñado la iglesia como tal, como nosotros, tal cual como nosotros la conocemos, comienza con el nacimiento de Cristo o comienza con la venida del Espíritu Santo. Ahora, si nosotros lo vemos como el pueblo de Dios, la iglesia como el pueblo de Dios, esta comienza, eh, no comienza simplemente con Moisés, no comienza con Abraham, sino que comienza, como dice el texto de Bercos, comienza con cuando Jesús, Dios le dice a Eva, y en tu simiente serán benditas, ¿cierto? Todas las naciones. En tu simiente. Y ahí comienza la iglesia, la conformación del cuerpo de Cristo. Aunque en el Antiguo Testamento no se refiere ni se le denomina iglesia, salvo en la Septuaginta, como decía, que es la traducción que hicieron 70 hombres griegos para traducirla, y ellos usan el término congregación o asamblea, y por eso en la Septuaginta aparece la palabra eclesía, porque eso es lo que era en la cultura griega, una congregación o una asamblea es una eclesía, a eso se refiere. Pero si nosotros lo vemos con el concepto de la naturaleza, lo que es o el concepto de la naturaleza, de lo que es iglesia, nosotros podemos darnos cuenta de que la iglesia es la reunión de todos los santos, desde la caída del hombre hasta que se convierta el último de los gentiles, como dice Pablo. Y esa abarca, ¿cierto? El pueblo de Israel, abarca las familias que eran bendecidas en el tiempo de Abraham, abarca a los que fueron redimidos con Noé, y abarca, ¿cierto?, a aquellos que creyeron desde Adán en adelante. A eso cuando Berco se habla, Berco está refiriéndose a esa iglesia, que acá es muy conocida como la iglesia invisible, o como la iglesia triunfante, que es la que está compuesta por todos los santos escogidos por el Señor, que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Y ahí también entra mucho en boga el concepto del reino de Dios y quienes conforman el reino de Dios. Pero como dice Dinko, claro, nos hizo darnos cuenta de que nosotros estamos, yo creo que para todos ustedes también es medio complejo entender de que el pueblo de Israel era iglesia, porque nosotros siempre lo vimos como el pueblo escogido del Señor. Pero el pueblo de Dios no comienza con Israel, tampoco comenzó con Abraham. El pueblo de Dios escogida, ¿cierto? Comienza cuando el Señor, ¿cierto?, le dice, y en tu simiente, ahí está la promesa del Salvador. Muy bien. Hermano Dinko, ¿algo más que agregar? No, era eso nomás, era mi media culpa, que después de analizar quedé con cargo de conciencia. Y ya no, yo lo tenía clarito, por eso hablábamos que a veces conviene hacer una diferenciación entre lo que, como estamos acostumbrados, entre lo que es la iglesia de Cristo, o cierto que la iglesia cristiana, o la asamblea de congregaciones, que es como se designa en el Antiguo Testamento. Esa asamblea o congregación comienza con el libro con el libro de Éxodo, cuando el pueblo es sacado de Egipto y comienza la peregrinación de los 40 años. Ahí está el concepto de la convocación a la asamblea. Pero antes de eso, no se convocaba asamblea, no se convocaba una No, pero congregación. perdón, ese que menciona, Pastor, efectivamente en Éxodo 12:3 aparece el término edad para hablar a toda la congregación de Israel. Ahí se usa Claro, para congregación como claro, iglesia. Pero en Génesis 28:3, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud, esa multitud es cajal. Y es la es primera vez cajal, que se utiliza como también como multitud, como iglesia. Entonces, esos son las primeras veces que se habla del término como el pueblo bendecido como parte del pueblo de Dios. Tan claro. interesantes los dos términos, porque, bueno, después de haberlo vuelto a mirar con calma, me dio ese cargo de conciencia. Anduve cabizbajo toda la semana. Bueno, Pero no si tú, tanto, pero sí pero si, dejé de comer, como de 3 a 4. pero, pero si ustedes se fijan en el libro de Génesis, capítulo 4, no sé si leyeron, dice capítulo 4, versículo 27, y a Set también le nació un hijo,
y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y ese invocar en hebreo es cará, ¿ya? Y cuando se habla de cará, está hablando de, pero deja acordarme muy bien, de llamar afuera a alguien para congregarse, para anunciar, para cantar, para convidar, para convocar. Entonces, el primer concepto quizás no es edad y las otras palabras que vio en griego, pero ahí se da el inicio de que Enos, ¿cierto? Perdón, Enos se convoca y los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y ahí está ahí el primer concepto que nosotros tenemos como de que se congrega un grupo de personas para invocar y para adorar el nombre de Dios. Entonces, si nos vamos al concepto, esas no están las palabras que sale Berkos, pero existe la palabra cará, que significa llamar a alguien por el nombre, eh, encontrarse, nombrar, pedir, predicar, pregonar, proclamar, profetizar. Todas esas cosas significa cará. Y fue lo que se hizo en, con el hijo, que es cierto que subió, cierto, a, a Abel, con Adán y Eva. Se está moviendo cuando recién estaban siendo expulsados del huerto. Si nosotros vemos desde ese punto de vista y siguiendo la línea de reflexión que hace Berkov en cuanto a asamblea congregación, Dios siempre tuvo en mente este diseño de congregar a sus hijos en un lugar específico para que se invoque y se adore el nombre de Dios. Pero ha tenido diferentes etapas y diferentes formas de cómo se adora y se invoca el nombre de Dios. Después lo vemos, ¿cierto?, con el tiempo de Noé y, y de Noé hasta Abraham, el núcleo de adoración eran las familias. Y un ejemplo claro de cómo se adoraba la familia, nosotros lo podemos encontrar en Job, porque Job se reunía y todos los días ofrecía sacrificio por si alguno de sus hijos, que hacía, había cometido pecado. Entonces eso nos da a entender de que había una reunión familiar, una adoración familiar. Lo vemos en Abraham, lo vemos en las siguientes descendencias. Lo vamos a ver con Jacob, con Isaac, cómo el Señor usó ese núcleo. Pero después de eso, ¿cierto? Nosotros lo vamos a ver ya con el pueblo de Dios, donde Dios establece ya un pueblo que va a tener una ley y un sistema de adoración tan estricto, tan específico, que es lo más exaltado en cuanto a la adoración que vamos a tener hasta el tiempo en que se forma la iglesia cristiana. Hecha esa aclaración, no sé si hay algún otro comentario que agregar. Ya. Entonces vamos a comenzar con nuestro cuestionario, con el cuestionario número 2, y vamos a comenzar con la primera pregunta que dice, ¿qué significa la palabra eclesía en Mateo 16:18 y Mateo 18:17? Ah, también quiero agradecer a los hermanos que ya me mandaron la lección, el cuestionario de la lección 2 los revisé y están bastante buenos, muy completos, así que mis felicitaciones a los tres hermanos que mandaron su cuestionario número 2. Ahora sí, ¿cuál es su Eh, respuesta? Pastor, bueno, mi respuesta es la siguiente. Ya. Eh, primero puse yo ahí explicando un poco y tomándome lo que usted acaba de decir. El significado de eclesía, que en forma etimológica es fuera de y caleo llamar. O sea, literalmente son los llamados afuera, lo que usted decía de Génesis recién, que Ujú. concordaba, para entender un poco el concepto. Los griegos que decía con eclesía se referían a una asamblea cívica de ciudadanos llamados a reunirse para deliberar sobre asuntos públicos. ¿Ya? Eso puse yo ahí. Y referente a Mateo 16:18, yo aquí puse que no se refiere a un edificio ni a una denominación, sino a la comunidad de creyentes que será formada en torno a la fe en Cristo como el Mesías. Ya. Sobre Mateo 16:18, que dice, yo también te digo a ti, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, mi eclesía.
Ya. Y Y 18, Mateo Mateo. 18 y 17, Ujú. aquí dice, si no los oye a ellos, dilo a la eclesía, y si no oye a la eclesía, tenle por gentil y publicano. Aquí tiene un sentido más práctico y local, refiriéndose a la futura comunidad de creyentes en una localidad específica que actúa en temas de disciplina y reconciliación. Esa es Ya. mi respuesta. Muchas gracias, hermano Javier. ¿Algún otro hermano quiere darnos otra perspectiva o complementar la respuesta de qué significa eclesía, específicamente relacionándose con los pasajes de Mateo 16 y capítulo 18? En, en la de, en la de Mateo 18-17, yo le Ujú. puse que se refiere a la congregación o la asamblea religiosa que se da principalmente al interior de la sinagoga o en los hogares, que eran las comunidades de creyentes. Y representa, y aquí lo destaco, al pueblo de Dios o el pueblo convocado por Dios para que escuche y actúe para Dios, que era el sentido de la iglesia en ese contexto. En ese sentido, el texto se refiere a que si no escucha al pueblo que ha sido convocado, que es la iglesia en ese contexto, entonces lo opuesto es a quien no cree en Dios ni se somete a su voluntad, que lo consideren como gentil o publicano, como alguien que persiste en rebelarse contra Dios. Entonces, el término significa que las personas han sido citadas afuera y se subentiende fuera de sus casas para ir a reunirse con Dios, y es una cita a la cual todos están invitados. Claro, Ese es haciendo una clara, el... gracias, haciendo una clara distinción, por eso dice el término étnico y publicano, estando a entender que esa persona no va a pertenecer a la congregación o a la asamblea de los santos reunidas para adorar e invocar el nombre de Dios, sino que no forma parte de ellos. O sea, cuando le dice término polémico o publicano, simplemente está diciendo que esa persona no forma parte del pueblo de Dios o de la iglesia de Dios o de la congregación de Dios. Una está tomada, Mateo 18-17 está tomada, ¿cierto?, en relación a las congregaciones, a las asambleas o a las reuniones que se hacían en la sinagoga presente. Era algo ya muy normal. Pero en Mateo 16-18 está hablando, dice, edificaré, está hablando sobre la iglesia cristiana que iba a tomar la base de las congregaciones, las asambleas, hasta ese entonces, porque después vemos que cambia radicalmente la forma de congregación y de adoración de la iglesia cristiana. Va a ser muy diferente en estructura, en adoración, en gobierno, porque ya no va a ser una asamblea nacional, sino que va a ser una asamblea que va a ir a todo el mundo, a todas las naciones, todas las lenguas. Ahí está la gran diferenciación entre un pasaje y el otro pasaje. Pero en ambos casos se refiere al pueblo de Dios. ¿Alguna consulta, duda con respecto a esto? Ya. Gracias, hermanos, por sus respuestas. Vamos a la pregunta número 2. ¿Cuándo y cómo llegó a usarse por la iglesia el término curiaque? ¿Algún hermano Alejandro? Sí, yo la verdad es que estuve buscando el significado de Kuriaki y significa del Señor o perteneciente al Señor. Eso lo encontré y se me vino inmediatamente el texto de Mateo 16-18 cuando dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, mi propiedad de Cristo. Es una cita bíblica del Evangelio de Mateo 16-18. Gracias. Entonces, curiaque viene de la palabra Kyrios, que es la base. Kyrios significa Señor. Entonces, lo Señor, que le pertenece al Señor. del Señor. Gracias, hermano Alejandro. ¿Algún otro hermano? Sí, yo estuve investigando también esa palabra que la encontré entretenida. Para nosotros, iglesia es la base porque
prácticamente se translitera igual de iglesia, pero Kuriake en otros idiomas, por ejemplo, en alemán, todos los que tienen raíces un poco, ¿cómo se llama?, de griegas, en el lenguaje, se transliteró al alemán, al holandés, al escocés, al islandés. Todos usaron para poder referirse a lo que pertenece al Señor y se referían al lugar de la reunión de los cristianos. Pero resulta que después con el tiempo, como el lugar quedaba vacío cuando ellos no estaban, se terminó migrando del edificio de la congregación, se terminó migrando al edificio espiritual. Entonces se migró a los hermanos, como iglesia, como cuerpo del Señor. Entonces el Curiaque pasó a ser la iglesia igual como lo percibimos nosotros. Y después, que es una cuestión que después la terminé tirando a la inteligencia artificial, me dijo para un par de países también se usa la palabra para el día domingo. Directamente la llaman el Día del Señor, en griego moderno, georgiano, armenio y copto. Eso es una curiosidad nomás. Claro, ahí es cuando se usa Kuriake Emere. Cuando se hace Kuriake Emere es el día del Señor, y cuando se hace Kuriake Oikos en griego es la casa del Señor. La casa del Señor, claro. Pero el Curiaque solo, claro, dejó de ser la casa como la estructura física Claro. para migrar ya a la iglesia como congregación, como el cuerpo del Señor. Ujú. Porque pastor Gracias, también se ocupa Curiacón Debnot, que es la cena del Señor. 1 Corintios 11:20, también se ocupa ahí la palabra. claro. ¿No? Kuriakon Deipnam, la cena del Señor. Es interesante porque a mí se me olvidaba este tema, porque nosotros normalmente usamos la palabra eclesía para referirnos a la casa del Señor o a la iglesia, pero vemos que a mí me gusta más este término que el término eclesía, porque aquí le da la pertenencia al Señor Jesucristo. Muchas gracias. ¿Algo más? Muy bien. Vamos a la pregunta número 3. ¿En qué difieren las palabras holandesas kerk y gemente y cómo se relacionan con el término griego? Pastor, tengo la siguiente respuesta. ¿Ya, Em, hermana Kerk, Rosita? sí, Kerk significa y se refiere a la institución visible de la iglesia, su estructura externa. Y Yemente significa la congregación viva, el pueblo reunido espiritualmente. Ambas traducen aspectos de eclesía. Y Yemente se relaciona más directamente con el sentido bíblico de comunidad espiritual y que refleja el desarrollo institucional posterior. Gracias, hermana Rosita. ¿Alguna otra respuesta, algún hermano que quiera complementar las palabras ker y gemente? Entonces, ker se refiere a qué cosa? A la estructura, al templo, al edificio, Sí, y gemente a qué ser, a y la gemente a gente. qué ser a la gente, ¿cierto? A la Congregación. comunidad, a la congregación, a la comunidad, al grupo de personas en un contexto cristiano, a esa asamblea de creyentes que se reúne, ¿cierto?, para adorar al Señor. Que es el similar, ¿cierto?, de eclesía. Ya. Pregunta número 4. Dice, hay pasajes en la Escritura en los que la palabra eclesía se usa, sin sombra de duda, para designar como una unidad al cuerpo completo de aquellos que por todo el mundo abiertamente profesan a Cristo. Lo vuelvo a leer. Hay pasajes en la Escritura en los que la palabra eclesía se usa, sin sombra de duda, para designar como una unidad al cuerpo completo de aquellos que por todo el mundo abiertamente profesan a Cristo. O sea, ¿hay textos que apoyan esta Otra definición de eclesía? Hermano Alejandro.
No, ¿Quién, no, no. Doctor. quién habla? Sí. Mm, Estoy un poquito enferma. Hermana Ida, y después el hermano Giovanni. Sí, Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, eclesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo lleva en todo. Aquí eclesia no se refiere a una congregación local, sino al cuerpo completo de creyentes, unidos en Cristo con su plenitud. Efesios 5, 25 al 27. Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por él, para santificarla, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Este pasaje habla de la iglesia como esposa de Cristo, una unidad espiritual que trasciende fronteras y denominaciones. Colosenses 1:18. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Pablo identifica a Cristo como cabeza de la iglesia universal, no de una congregación específica. Hebreos 12:23, aunque no usa la palabra iglesia, se refiere a la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos, lo cual es paralelo al concepto de iglesia, como asamblea celestial de todos los redimidos. Eso, pastor. Gracias. En hebreo es la palabra kai, ¿cierto? Ya, que también puede ser eclesía. Hermano Giovanni, usted me parece que quería hablar también. Sí, la hermana Aida ya dijo los pasajes, pero po- podría agregar también, creo que no sé si dijo Efesios capítulo 4 versículo 4 al 16, en No, donde dice que no lo. Pablo afirma la unidad de la iglesia, donde hay designación de oficiales en la iglesia y de sus trabajos en favor de la unidad ideal de ella. Primera de Corintios 12, versículo 12 al 31, que también implica la unidad de la iglesia. Y incluso también Mateo 16, 18, que dice que donde Cristo habla de su iglesia universal. Eso. Ya, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien, por ejemplo, el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis? Ahí también sale o sea, Ahí en Apocalipsis 1:4 y 3:22, a las iglesias que están en, dice Apocalipsis. bueno, cuatro dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, ¿cierto? Muy bien. Y después, ¿cierto? El mensaje a las 7 iglesias que salen ahí. Entonces, hay muchos contextos que nos hablan, ¿cierto? Que sin duda se define a la iglesia como el cuerpo de aquellos que componen, ¿cierto? El cuerpo de Cristo, todos aquellos que profesan el nombre del Señor Jesucristo. ¿Hay Perdón, dudas entonces? Sí, pero hermano en Dinko. el caso de las 7 iglesias del mensaje de Apocalipsis, ¿no es un mensaje puntual para ciertas iglesias, más que la universalidad de las iglesias? Sí, pero para decir el cuerpo completo de aquellos que por todo el mundo están abiertos, pues, cuando estaban dándole 7 iglesias, está hablando de un grupo de iglesias, no, no, que están en diferentes lugares. En Ya, conjunto, tú lo puedes tomar, no, no, si lo tomas en forma particular, claro, va a hablar de la iglesia, lo decía, pero se refiere a las iglesias que están en diferentes lugares. Dice mensaje a las iglesias, que ahí nosotros tomamos esa definición también de iglesia. Por eso dice en el cuatro ya. siete en Efesios 1:4 a las 7 iglesias que están en Asia, que también se da el contexto de universalidad de la iglesia, que no están apartadas en un solo lugar. Ah, claro, no, que yo estaba pensando en estricto, fui demasiado leguleyo que decía las que estaban por todo el mundo, que no hubiese exclusión de alguna zona geográfica. Claro, Solo es sí, sí, mi paradigma. Mi cabeza pero de Excel me permitió pensar en esa. Sí. ah, ya, gracias, hermano Tinto. ¿Alguna otra duda? No, vamos entonces a la pregunta número 5. Se usa siempre, y aquí es la aclaración a lo que decía el hermano Tinto, se usa siempre esta palabra como la designación para un grupo de iglesias bajo un gobierno común, tal como el que llamamos una denominación.
¿Se usa siempre en esa designación o no se usa siempre? No, de hecho, yo creo que nunca se usa para una denominación específica. En Efesio, todas las veces que se menciona iglesia es para hablar de una iglesia universal. Nunca en Efesio se usa en particular. Ya. Hasta ese entonces no existían denominaciones. No. Ya. Porque lo que nosotros conocemos hoy día como denominación, ¿cierto? Es como un grupo o una red de iglesias que están bajo una misma estructura de gobierno, bajo un compendio, ¿cierto? De un cierto de doctrinas Claro. que le van a dar la identidad en la administración de los sacramentos, en la exhortación de la palabra, en cómo se gobiernan, en cómo está el libro de disciplina y cómo se predica. Pero cuando vamos a la Biblia, nos damos cuenta que hay una iglesia universal. Y esa es la gran diferenciación. Entonces, en el antiguo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nunca se da el caso particular de referirse a una determinada denominación o a un grupo específico, Mm. salvo en las cartas donde Pablo le escribe a la iglesia de Colosa, a la iglesia de Éfeso, o Juan cuando le manda en forma particular a las 7 iglesias que están en Asia. Pero tampoco habla de denominación, habla de iglesias. Sí, pastor, ¿Sí, hermano Javier? no, es que yo puse, acoté ahí también apoyando lo que usted está hablando. Cuando Pablo escribe a la iglesia en Corinto, no se refiere a un conjunto de iglesias, Corinto bajo una denominación, sino a la comunidad local, a la iglesia que está en Claro, Corinto. Y cuando se habla de la iglesia de Galacia, por ejemplo, en Gálatas 1:2, simplemente es una forma de referirse a varias congregaciones locales en la región, no a una denominación con estructura formal. claro. Y también Pedro, cuando habla, ¿cierto?, de las iglesias que están en, ¿dónde? ¿A qué le escribe Pedro? A la iglesia que están en Babilonia, ¿cierto? En Asia. Todos se refieren, dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Entonces, no está hablando solamente de una denominación, está hablando de iglesias locales, pero que forman parte de la iglesia a nivel mundial. Gracias, hermanos. Perdón, un comentario más. Hay que recordar que las cartas, por ejemplo, la de Efesios, Colosenses y otras más, eran cartas circulares, que aun cuando eran dirigidas a un destinatario inicial, eran para que se circularan además con las otras iglesias. Entonces, lo que pudiera parecernos un destinatario eran más iglesias. De hecho, Pablo lo deja claramente establecido cuando escribe la carta a Colosenses, dice la carta de Colosenses, cuando sea Claro, leída en esta iglesia, léanla en la Odisea, y la de la claro. Odisea que sea leída en Colosenses. No sabemos por qué Pablo al final saca a Hierápolis, porque eran las tres juntas, pero se van combinando y se van compartiendo. De hecho, gracias a eso es que nosotros teníamos la copia de estos manuscritos que conformaron el canon del Nuevo Testamento. Muy bien. Pregunta número 6. La visibilidad de la iglesia, o sea, la iglesia visible, ¿consiste únicamente en la visibilidad de sus miembros? Pastor, ¿Sí, hermano Giovanni? sí, no, no solo en eso. La iglesia visible se reconoce por la predicación fiel de la palabra, la administración correcta de los sacramentos y también el ejercicio puede ser de la disciplina eclesiástica. Ya. Ahí usted está hablando de, ¿cierto?, de las marcas o de las señales de la iglesia. Gracias, hermano Giovanni. ¿Alguien más tiene otra respuesta? ¿Hay alguna otra característica que no sea solamente la visibilidad de los miembros? Yo tengo casi lo mismo del hermano Giovanni. La ¿Ya? actividad incluye la proclamación del Evangelio, la práctica de la disciplina, el servicio al prójimo y la participación en la misión de Dios en el mundo. Es decir, la iglesia se hace visible por lo que cree, enseña y vive, no solo por quienes la integran.
La iglesia visible aspira a reflejar la pureza y unidad de la iglesia invisible, aunque reconoce su imperfección. La tensión entre ambas realidades impulsa a la iglesia visible a buscar santidad, fidelidad y autenticidad espiritual. Gracias, hermana Aida. ¿Alguna otra respuesta para complementarlo? Ahora ¿Está que claro? escuchaba al hermano Giovanni y que hablaste de las marcas, me hizo recordarlo de hecho 1:42, que probablemente habría que agregar a eso, porque estaba todo, me parece bien, y yo no lo había hecho, era Hechos 2:42, me faltaba la oración. O sea, de las marcas visibles, efectivamente, la sana doctrina, la comunión, el partimiento del pan, las oraciones, pudieran ser las marcas que se agregan aquí dentro de lo que es una iglesia visible sana. Pero lo que más va a caracterizar a la iglesia va a partir de la verdadera predicación de la palabra de Dios. Porque La de sana eso doctrina. claro, la sana doctrina, la verdad, porque de eso van a depender las otras dos. Porque si no hay una sana doctrina, una verdadera enseñanza, se va a caer en el error, por ejemplo, en el que cae la Iglesia Católica con la administración de los sacramentos, que no tiene dos, sino que tiene siete. O se va a ver una visión errónea de la administración de los sacramentos como tiene la Iglesia luterana. Entonces, la base para todo esto, o sea, es la predicación verdadera, ¿cierto? Consciente de la palabra de Dios. Eso va a traer como consecuencia que los sacramentos sean administrados correctamente y también trae como consecuencia, ¿cierto?, el ejercicio de la disciplina, que serían como las señales, ¿cierto?, las marcas de la iglesia. Y bueno, también está la oración, como dicen ustedes, pero ya la oración pasa a formar junto con la vida otros medios de gracia que el Señor ha dejado para que el fortalecimiento de la iglesia. Pero si una iglesia que ora y no tiene la correcta predicación de la palabra de Dios, de nada le sirve. Como decía el Señor Jesucristo cuando se refería al pueblo de Israel, este pueblo mío de lado me honra, pero su corazón está lejos. O cuando pone, cierto, la imagen del publicano y el fariseo, que oraba, 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 pero su corazón no reflejaba lo que había en su corazón. En cambio, el publicano dice, y se propició a mí. Entonces, todo eso va a depender de la correcta predicación de la palabra del Señor. De hecho, el Muy bien, versículo 41, el anterior al que había leído, esto es lo que sucede. Los que recibieron la palabra, los que la hicieron propia, fueron claro, bautizados. Y ahí comienza la correcta aplicación de todos estos signos visibles. Perseveraron en la sana doctrina de los apóstoles, la comunión de unos con otros, el partimiento del pan, las oraciones, y después, al final del versículo 47, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, es importante tener claro que todo comienza con el Señor y todo comienza con su palabra. Entonces, ese es el puntapié inicial. No podemos partir al revés. Todo comienza con exactamente. eso. Y eso que estos judíos dijeron cuando Pedro les predica, y son compungidos, son ciertos, son constreñidos por el Espíritu Santo. ¿Cuál fue la reacción de ellos? ¿Qué ¿Qué haremos ahora? haremos? ¿Qué ¿Qué haremos? haremos ahora? O sea, metimos las patas a fondo y ¿cómo solucionamos este problema? Ahí es cuando el Espíritu Santo les redarguye de pecado. Y ahí recién son conscientes del tremendo crimen que habían cometido. Pero Pablo dice, no, si esto ya estaba predestinado, no se preocupen tanto, lo que tienen que hacer es arrepentirse de sus pecados. Y comienza con las cosas básicas del cristianismo. A mí me gusta mucho este pasaje, de hecho, 2:42, porque es lo básico para que una iglesia se sustente. Una iglesia tiene que perseverar en la doctrina de los apóstoles. Una iglesia tiene que tener comunión los unos con los otros. Y la comunión, para que sea perfecta entre los hermanos de la iglesia, tiene que primero tener una comunión
vertical. Mi comunión con Dios va a hacer que mi comunión con los hermanos sea buena. Si no tengo una buena comunión con el Señor, mi comunión con los hermanos va a ser catastrófica. Y por eso ellos perseveraban porque tenían una correcta doctrina. Sabían que primeramente tú tienes que estar bien con el Señor. Y eso, como decía nuestro hermano Tinco, llevaba al sacramento, ¿cierto? A la participación del sacramento. Pero también aquí no está relatado, y va a salir en el libro 5, en el capítulo 5 de Hechos, la disciplina. Cuando Ananías y Zafira tratan de engañar por la venta de su propiedad. Y ahí el Señor fue categórico en mostrar su disciplina, que no se debe de mentir al Espíritu Santo. Y yo le agradezco al Señor de estar en esta época, porque no sé cuántas nosotros estaríamos fulminados por haber mentido y tratado de engañar, quizás cuántas veces hemos pecado. Y ahora, por la gracia del Señor, el Señor nos perdona todo. Ese remesón de Ananías y Zafira nos hace estremecer para ser temerosos del Señor. Entonces ahí se ven estos cuatro pilares, o estos tres pilares, ¿cierto? Que son las señales, las marcas de la iglesia, visibles. ¿Algo más, hermanos? Sí, pastor, que ya se respondió a las 6 y 7. Todo lo conversado. Así, veamos las siete, pues dice, si no, ¿en qué sentido se convierte en visible? Hermano Javier, lo escuchamos. Que se convierte visible. Ya se dijo de todo, por ejemplo, la organización de la iglesia, la celebración de los sacramentos, la estructura, forma de gobierno, la vida comunitaria, ya hace como testimonio, la caridad, la oración, la fe, ya hace como todo eso. Todo eso involucra, ¿no es cierto?, la iglesia visible. Claro, Entonces le no decía yo que estaba la respuesta ya. claro. Es que Dios Y eso quiere es, que hoy día avancemos rápido. sí, vista la semana pasada, bueno, ya el mensaje, pero lo bueno es que estamos aclarando esas dudas y nos estamos dando cuenta de la importancia, ¿cierto?, de la pureza de la predicación de la palabra del Señor. Sí. Y todo esto, Berkov lo hace para diferenciarse de la Iglesia Católica y el concepto que tiene el mundo de lo que es la Iglesia visible. Ya, muy bien, vamos entonces a la pregunta número 8. Y vamos a terminar temprano, parece. Ujú. ¿No? Sí, un cinco. La pregunta número 8 dice, ¿permanece la Iglesia visible en alguna otra relación con Cristo que no sea nada más la externa y goza de alguna otra cosa que no sean solamente promesas y privilegios externos? Vuelvo a leer la pregunta mientras reflexionan quién va a responder. ¿Permanece la Iglesia visible en alguna otra relación con Cristo que no sea nada más la externa y goza de alguna otra cosa que no sean solamente promesas y privilegios externos? ¿Permanece o no permanece? Sí, Hermana Ida, usted dijo que sí, le escucho. permanece en una relación más profunda con Cristo que la meramente externa y goza de bendiciones que trascienden los privilegios externos. Por ejemplo, relación espiritual y orgánica con Cristo. La iglesia visible no es solo una institución externa, sino el cuerpo de Cristo en la tierra. Primera de Corintios 12:27. Lo que implica una vida espiritual con Él. Cristo es su cabeza, Efesios, y por medio del Espíritu Santo habita en medio de ella, guiándola, santificándola y preservándola. Esta relación no depende de la perfección de sus miembros, sino de la fidelidad de Dios al pacto. Disfrute de medios de gracia. La iglesia visible administra los medios ordinarios de salvación, la palabra, los sacramentos y la oración comunitaria. Estos no son meros símbolos externos, sino instrumentos eficaces por los cuales Cristo comunica su gracia a los creyentes. Y la confesión de fe de Westminster. Promesas externas y comunión real. Aunque algunos miembros de la iglesia visible no son verdaderamente
regenerados, los creyentes verdaderos dentro de ella gozan de comunión real con Cristo. La iglesia visible es el lugar donde las promesas del Evangelio son proclamadas y donde el Espíritu obra para reunir y perfeccionar a los santos. Efesios 4, del 11 al 13. El Catecismo de Heidelberg enseña que Cristo reúne y protege y preserva para sí una comunidad elegida para vida eterna. Los privilegios externos como la membresía, el bautismo, la instrucción son importantes, pero no agotan la riqueza espiritual que Cristo otorga a sus iglesias. La iglesia visible participa en la obra redentora de Cristo y es el contexto donde se vive la santificación, la comunión de los santos y la esperanza escatológica. Gracias, hermana Ida. ¿Alguien más quiere dar su respuesta? ¿Quedó claro a todos ustedes esta pregunta o la analizamos un ratito? Yo tengo una respuesta más precisa. Hermana Pamela, la escuchamos. Voy a hablar por el micrófono. Se le está ocupando con... Sí, hablo por el de Mauricio mejor. Ya, Em, yo coloqué que sí, aunque no todos sus miembros son regenerados, la iglesia visible goza de bendiciones espirituales y medios de gracia como la palabra y los sacramentos. Estos medios pueden conducir a los verdaderos creyentes a una comunión más profunda con Cristo. muchas gracias. Precisa y concisa. ¿Sí? Un 7. Un 7, muy bien. Hermano Giovanni, Pastor, una pregunta. Cuando dice que goza de alguna otra cosa que no sean solamente promesas y privilegios externos, ahí habla sobre que hay otras, por ejemplo, condenación para aquellos que son hipócritas, por ejemplo, que son falsos creyentes, que tendrán su condenación, porque claro, en la iglesia visible están tanto los verdaderos creyentes, ¿cierto? Los que son verdaderamente, tienen una comunión real con Cristo, y también están los que son falsos creyentes, ¿cierto? O exacto, la cizaña. Y ellos tendrán su condenación, ¿cierto? O sus exacto, sanciones, aquellos que son falsos creyentes, ¿no? ¿Te exactamente. metes De hecho, ahora? sí, sí, está bien. De hecho, el Señor Jesucristo cuando habla de esto, nos dice que a su derecha quiénes estaban y a su izquierda quiénes estaban, las abejas y los cabritos, ¿cierto? Dice, pero Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas. Y eso da a entender que ellos también formaban parte de la iglesia visible, pero nunca pusieron su fe en el Señor Jesucristo. El Señor, de hecho, dice, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Hay muchos convencidos, pero muy pocos convertidos. Entonces, siempre, cuando hablamos de iglesia invisible, tenemos que entender, en el mejor de los conceptos, es la iglesia que nosotros vemos, la cual, ¿cierto?, va a ser bendecida, va a gozar de muchas bendiciones, de muchos privilegios, pero también tenemos que entender que dentro de esa iglesia hay cizaña, hay trigo, por eso Pablo dice que oremos para que el Señor saque a los que no son de la iglesia. Pero eso el Señor Jesucristo dice que es el Espíritu Santo el que tiene que sacar, ¿cierto?, la cizaña y no nosotros. A nosotros nos corresponde. Pero dentro de esos privilegios, ¿cierto?, está esa relación maravillosa con el Señor Jesucristo. Tenemos muchas cosas que nos van a acercarnos más al Señor, como decía nuestra hermana Pamela en su respuesta. Sí, pastor. Hermano Javier, No, es que usted me hablaba, me acordé del pasaje de la parábola, cuando Jesús se guarda cuando estaba, que sembró el trigo después la cizaña. ujú, Y vienen los hombres y le dicen, ¿cortemos la cizaña? No, le dice, no la corte, porque si la puedes cortar puede dañar el trigo. Es exactamente, necesario que crezcan los dos, necesario. En la claro. iglesia vamos a contar así como usted comentaba, pero llegará un momento en que van a estar separados. Eh, Pero ese pasaje es muy, esa parábola es muy gráfica para una iglesia, la tamaño de iglesia. ¿Qué es lo que está dentro? Jesús dejó una enseñanza de eso, no, porque uno como humano se tiende, ¿no es cierto?,
a tomar la hoz y cortar nomás pero no, tengan paciencia, aguanten un poquito. Ya llegará el momento en que se va a separar. Eso quería contarnos. Exact- Exactamente, entonces tenemos que tener cuidado. Es gozar mientras tanto las bendiciones que el Señor nos ha dado. ¿Alguna otra aclaración? Ya, Esa parábola está en Mateo 13, por si acaso, que es muy buena, es importante conocerla. Que no nos corresponde a nosotros separar el trigo de la cizaña. exactamente. De hecho, Pablo dice que nosotros simplemente tenemos que orar para que sea el Señor el que saque los malos elementos de la iglesia. Así que ya sabemos cuál es nuestra petición. Mire, segunda Tesalonicenses, capítulo 3 dice, pero os ordenamos, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Entonces también nosotros tenemos que entender eso, que aquellos que son parte de la iglesia del siglo y que andan desordenadamente, nosotros tenemos que apartarnos de ellos. Pero como veíamos también en Mateo, nosotros también tenemos que, antes de apartarnos de ese hermano, ¿cierto? Tenemos que ir ante ese hermano, aclarar el tema, y si no, ir con dos testigos, y si no, con la congregación, y al final dice, tenlo por aquí como publicano. Pero el Señor nos da una pauta para poder actuar y para poder separar la cizaña del trigo. Pero eso todo debe ser guiado por el Espíritu Santo. Muy bien, vamos entonces. Y en el capítulo, en el versículo 2 dice, por demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como la fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Segundo a los Tesalonicenses, capítulo 3 versículo 1 y 2. Así que es nuestro deber también orar para que el Señor saque. Porque si no oramos, muy bien, vamos a la pregunta número 9. ¿Difiere la esencia de la iglesia visible de la esencia de la iglesia invisible? Pastor, Sí, sí, hermano yo Giovanni. tengo, sí, bueno, primero hacer como la aclaración de que Lutero como Calvino, cuando hablaron de una iglesia visible e invisible, no se refieren a dos clases diferentes, ¿cierto? Como Cierto, dos iglesias. Pero lo que sí difieren en su esencia, en que la iglesia invisible en su esencia es espiritual, ¿cierto? Y esa esencia no puede ser discernida por el ojo físico, así como la iglesia visible. Pero la iglesia invisible, porque también es imposible determinar infaliblemente quiénes pertenecen a ella y quiénes no. La unión de los creyentes con Cristo es unión mística. El espíritu que los une constituye un lazo invisible. Y las bendiciones de salvación, tales como la regeneración, la conversión genuina, la fe verdadera y la comunión espiritual con Cristo, son todas invisibles para el ojo natural. Y sin embargo, estas cosas constituyen la forma real. En cambio, la iglesia visible es la profesión y la conducta cristiana en el ministerio de la palabra y de los sacramentos, y en una organización externa y su gobierno, y que es una organización relativa e imperfecta. También podría agregar de que, claro, en la iglesia, digamos, visible, claro, uno puede ser una confesión de fe, pero claro, y como decíamos, nosotros podemos decir que es una confesión sincera, puede ser, pero solamente Dios sabe si esa es realmente una confesión de corazón, que se arrepintió de corazón. De hecho, incluso la Biblia sale que dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Eso puede ser, digamos, como lo visible, lo que nosotros podemos ver en la confesión pública de fe, pero en lo invisible el ojo nosotros no podemos verlo, solamente Cristo ve la parte, digamos, del corazón y realmente quiénes son realmente los regenerados. Eso es lo que quiero decir, pastor. gracias, hermano Giovanni. ¿Algún otro hermano quiera leer su respuesta del cuestionario? Pas- Pastor, ah, Hermano Mauricio. ah, Y después hermano Javier o la hermana Rosita. sí, ya. según la pregunta dice, si difiere la esencia de la iglesia visible de la esencia de la iglesia invisible, no, porque ambas comparten la misma esencia, como decía el hermano Giovanni.
la comunión de los santos. La diferencia es que la iglesia invisible es vista solo por Dios y consiste en los verdaderos creyentes, mientras que la iglesia visible es la que los hombres ven y pueden incluir a los no regenerados. Eso. Claro, muchas gracias. En el fondo, en la iglesia invisible es la comunión, ¿cierto?, o la comunidad de los santos verdaderos, de todos los escogidos, y que está conformada desde el comienzo de los tiempos hasta el final de los tiempos. En cambio, la iglesia visible es la que nosotros vemos y que está compuesta en su totalidad de gente que es hija del Señor y gente que no es hija del Señor. Hermana Rosita, hermano Javier, Sí, no sé yo. cuál de los dos, hermana Rosita. Sí, pasa que es como que hemos hablado harto de la iglesia visible, pero a mí me gusta mucho investigar y hablar acerca de la invisible, porque en realidad la visible, como hemos conversado, está compuesta por regenerados y no regenerados, entonces em, es como la que uno ve normalmente. Y la invisible es la comunidad espiritual verdadera de todos los creyentes, y los pasados, los presentes y los futuros, que han sido regenerados por el Espíritu Santo y están unidos a Cristo por la fe. Y, y esto también no se trata de una Y esto denominación, o también sea, no se trata es, o sea, solo Dios sabe quiénes son y desde qué denominaciones salen, digamos. Solo Dios conoce, no depende de denominaciones, es una sola, universal, santa y eterna, y se compone solo de los verdaderos salvos. Efesios 5:27 dice una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Y Hebreos 12:23 también dice la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Entonces es hermoso eso porque uno se pregunta también de qué lado de la iglesia está, o sea, de la invisible o de la visible. Y eso nos lleva también a como a una autoexamen, como un termómetro, em, porque es verdad que solo Dios sabe, pero uno también en el fondo del corazón tiene como una claridad, si pertenece a una u a otra. Es maravilloso eso porque en el fondo hay otro concepto que se usa en la Biblia para referirse a la Biblia de la iglesia, que es la iglesia triunfante, que es la Mm, misma que la iglesia invisible, porque la iglesia no fue la que ya está en el cielo. Para nosotros todavía no se concreta para Dios, pero para Dios en su eternidad y como es atemporal, esto ya es una realidad. Y esa es la confianza que nosotros tenemos de ser parte de la iglesia invisible, formar parte de esa iglesia triunfante, pero por ahora estamos en esa iglesia militante, en esta iglesia visible que está en esta tierra. Y gozamos de tantas bendiciones, de tantos privilegios, como decía nuestra hermana Rosita, ¿cierto? Eh, porque nuestra naturaleza, ¿cierto? Divina, o sea, santa aún no la tenemos, pero estamos en ese proceso de santificación. Y si aquí ya estamos gozando de la bendición, de la misericordia, de la gracia del Señor, yo siempre pienso cómo será de maravilloso cuando estemos allá en el cielo. Pastor, yo voy a Gracias, tomar hermana aquí. Orcita. ¿Alguien más quiere agregar algo sobre esta Acá estoy, pregunta? acá estoy. Tómese el tiempo nomás. No, no, acá. ¿Me escucha? Llámanos, Javier. ¿Le escuchamos? ¿Sí? ¿Se escucha No, bien? yo resumí en dos formas nomás. La iglesia Ujú. visible es porque la que puede ser observada por todos, ¿ya? Y la iglesia Sí. invisible, para los ojos humanos, no se puede ver para los ojos humanos, por ser plenamente discerniente en este mundo. Me acordé de Samuel 16:7, cuando le dice nuestro Dios a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he Ujú. rechazado. La gente se fija en la apariencia, pero yo me fijo en el corazón. do- Entonces, qué importante es la iglesia invisible. O sea, nosotros podemos verlo toda la iglesia, como sea, congregarnos todos, vernos todos, pero no vemos el corazón, vemos lo físico. Y Dios mira el corazón. Por eso que dice que Dios mira la intención del corazón. Por eso a mí me llamó mucha atención esa parte cuando vi la Claro, iglesia invisible. La importancia de que Dios mira el corazón, lo más profundo. Como también dice, el que ofrenda, ofrenda con alegría.
Recuerda, Dios bendice al que da con alegría. O sea, Dios llama a que de corazón hagamos las cosas, de alegría y contentamiento. Gracias, pastor. Claro, nosotros como seres humanos jamás vamos a lograr tener la perfección correcta de lo que es la iglesia invisible. No, es imposible que la tengamos porque nuestra mente humana no es capaz de comprender la mente de nuestro Señor. Tampoco en cuanto a la iglesia invisible, tampoco nosotros vamos a poder determinar o poder decir este forma parte de la iglesia y este no forma parte de la iglesia. Porque como dice el libro de Hechos, es el Señor el que agregaba a la iglesia y es el que agrega a los que han de ser salvos, no somos nosotros. Muy bien. ¿Algún otro comentario sobre esta pregunta? Porque pastor también, como decía, a veces hace mucho juicio cuando un pastor muere, un teólogo muere y se hacen los juicios y se empiezan a dudar de la salvación y ahí empiezan digamos, las críticas o cosas que hizo mal, se hace una balanza como si fuera una balanza y bueno, Claro, ahí empezamos como, digamos, sernos Dios en el sentido de juzgar aquel que muere y decir como, si realmente fue salvo o no. Eso a propósito exactamente. de la muerte de MacArthur. También han Así es, salido así es. reflexiones, sí. Bueno, MacArthur tenía una visión muy diferente a la visión de la iglesia reformada, Sí. pero era un tremendo predicador. Pastor, pero él era, yo que lo he seguido más, quizás sea discrepa a veces con algunas afirmaciones, disculpe ya que se nombró, pero él Ujú. era bien reformado en el sentido porque era bien calvinista. Yo el Sí, concepto reformado, la verdad que estos últimos año y medio, diría yo, me ha traído, a ver, pienso, ¿cómo usar las palabras correctas? A veces, lo que hablaba la hermana Rosita, por ejemplo, de las denominaciones, lo que significa la iglesia invisible, a veces yo he escuchado muchos pastores de nuestras denominaciones, hablo de fuera de Chile igual, como darle un plus mayor a la iglesia presbiteriana en sí, el término presbiteriano, no sé si me puedo explicar. Y sí, si va añadido a los reformados, como que, somos más estudiosos, somos los que realmente tenemos la verdad. la sana doctrina y la verdad absoluta. No sé si has escuchado eso, pero yo no es que esté en contra de eso, pero a veces creo que caemos un poco en los exclusivistas en ese sentido. Y yo sé que, por Sí, en ejemplo, eso es que con lo tenemos que que, dice el hermano Giovanni y la hermana del pastor MacArthur, bueno, al menos yo lo considero un siervo de Dios y a mí en muchos libros, inclusive uno que me hicieron leer para la ancianatura, eh, de- con los profesores que tuve en ese tiempo, eh, para mí ha sido de mucha claridad en muchos libros. Juego cuando, extraño, bueno, varios. Y cuando, él era calvinista, perdón. Era sí, él era calvinista calvinista. y muy íntimo amigo de un pastor presbiteriano como Sproul. Y él siempre aclaraban, y hay muchas conversaciones en conjunto de cómo el pastor Sproul lo llevaba a admitir y a destacar la humildad que tenía, por ejemplo, el pastor MacArthur en admitir sus errores. Entonces, yo encuentro que a veces llevamos a exceso algunas críticas de algunos siervos, como decía el hermano Giovanni, o que mueren, inclusive En- después que mueren. Cuando estamos hablando de esto, se me viene a la memoria, cuando hablábamos de la señal y marca de la iglesia y hablábamos de la verdadera predicación de la palabra, nosotros tenemos que tener en cuenta que no somos seres perfectos Claro, y nuestra predicación no es perfecta. Porque yo digo, y siempre he dicho esto, yo me formé en un seminario fundamentalista, la iglesia presbiteriana fundamentalista, que es dispensacionalista, que es milenarista, y a mí cuando me hacían predicar y me decían, queremos que usted nos hable sobre la parte escatológica, yo tengo una visión totalmente diferente a la que tenía cuando estudiaba en el seminario. Yo le decía, aquí hay doctrinas que son primarias, que son básicas,
fundamentales y doctrinas que son secundarias. Exacto, Y totalmente de acuerdo. yo no me voy a pelear por algo donde la Biblia eh, nos deja la posibilidad de poder interpretarla, porque todo va a Sí, depender a la educación que tú tuviste. Pero yo le decía, ¿pero qué pasa si la iglesia fundamentalista está en lo correcto, la iglesia dispensacionalista está en lo correcto, y todos los que hemos hablado del amilenarismo, ¿cierto? Estamos incorrectos? O sea, durante claro. 20 años hemos estado predicando algo que es contrario a la palabra del Señor, por ser una doctrina secundaria. Entonces, muchas veces le damos un sobreénfasis a doctrinas que no van a cambiar el designio del Señor. Y nos creemos totalmente capaces de decir, esta denominación, porque a mí una de las cosas que me chocó en una iglesia con fui, me dijeron, somos la única iglesia, somos la única iglesia fiel que queda. Y para mí fue chocante, po. O sea, ¿con qué arrogancia se dice que somos la única iglesia fiel que queda? No es Yo, imposible. por eso le digo, yo he escuchado, pastor, yo he escuchado, disculpe, yo he escuchado varias veces eso, la verdad. Y eso es una arrogancia extrema, porque el mismo Pedro, cuando le dije cierto sobre esta roca edificaré mi iglesia, después que le dice, cuando Jesús dice que voy a morir, ¿qué es lo que dice Pedro? Que nunca ocurre tal cosa, y que le dice, Señor, apártate de mí, Satanás. Entonces, a veces la percepción que tenemos de nuestra doctrina nos lleva a ufanarnos y ser vanagloriosos. Por eso cuando hablamos de la verdadera predicación de la palabra de Dios, eh, no significa que nuestra predicación es perfecta, es absurdamente pura, porque somos hombres pecaminosos que muchas veces estamos guiados o influenciados por una doctrina. Yo lo único que sé es que cuando lleguemos a los cielos, el Señor me va a decir, mira, esto era así de simple. Pero cuando yo vaya a predicar, tengo que tener mucho cuidado de lo que voy a decir y lo que voy a enseñar. No podemos ufanarnos de que somos o estamos en la doctrina correcta. Yo creo lo que estoy predicando, yo creo lo que estoy enseñando, pero eso a mí no me da pie para poder descalificar a otros. Así Porque, es. teníamos ejemplo, el bautismo. ¿Será por inmersión, por aspersión, por inmersión? No porque mi hermano bautice por inmersión, voy a descalificar a que bautice por inmersión. No podemos. Pues en eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Algo más? Antes de que pasemos a la última, aclarado el tema entonces, veamos a la pregunta número 10. Dice, ¿qué objeciones se han levantado en contra de la distinción entre la iglesia como una institución y la iglesia como un organismo? ¿Son dos formas de ver la iglesia, como una institución y la iglesia como un organismo, o son complementarias? Les escucho, hermanos. ¿Nadie? Vamos a Pastor, dígame. si entiendo bien la pregunta, o sea, está en contra de de la distinción que se hace, ¿cierto? De la Sí, iglesia como una institución y otra como un un organismo. organismo. Que como yo le decía, que a veces se piensa como las objeciones de aquellos que están en contra de esta distinción, es que se piensa como que se divide en dos la iglesia, ¿cierto? Como que si fuera una espiritual y otra visible, ¿cierto? Como si ejemplo, pensando que la institución es la visible y el organismo es la invisible. Dice Ujú. que Berkov enfatiza que ambos términos, organismo e institución, se aplican a la iglesia visible. No hay que mezclarlo con con la otra distinción. Y también lo otro como objeción que se menosprecia lo institucional.
Algunos rechazan la distinción porque creen que favorece el aspecto espiritual, el organismo, y minimiza la importancia de la estructura institucional, como son los sacramentos, los ministros de la disciplina. Claro, También Berkeley enseña que ambos aspectos son bíblicamente válidos y necesarios. El organismo es el cuerpo viviente de Cristo, pero la institución es el medio ordenado por Dios para su edificación. ya. Gracias, hermano Giovanni. ¿Alguien más? Cuando hablamos de organismos, ¿cierto? Nosotros estamos hablando que la iglesia es, como con organismo, es la comunión de los creyentes, la comunión de los santos, cuando hablamos como un organismo. Y recordamos que un organismo es un ser vivo, no es una organización. Hagamos aclaración. No es una organización, es un organismo, es un ser vivo. Y eso es la iglesia, ¿cierto? Entonces, es la comunión de los creyentes que estamos unidos en Cristo Jesús, guiados por el Espíritu Santo. En cuanto a iglesia como institución, ¿cierto? Es, es el medio de salvación que el Señor ha dejado para que los creyentes lleguen a Cristo. Porque a través de la iglesia, ¿cierto? Se llega al Señor. No es que, y la iglesia el Señor la dejó también como medio de gracia, como para perfección de los santos. Entonces, están las dos unidas y una está subordinada a la otra. Entonces, la iglesia como organismo existe y en la iglesia como organismo se van a manifestar, por ejemplo, el fruto del Espíritu Santo, los dones que el Señor te ha dado, los talentos que el Señor te ha dado. Pero cuando es como una institución, es la iglesia la que va a administrar la, los, los sacramentos, la que va a dictaminar la disciplina y muchas otras cosas más. Entonces, la iglesia como institución es el medio para el fin, para cumplir un fin, una meta o un propósito. Y la iglesia como organismo, no, resumiéndolo muy simple, es la comunidad de todos los cristianos. La diferenciación que existe entre una y en otra. Muy bien, creo que hemos llegado al final. No sé si habrá alguna otra aclaración. Ya, entonces vamos a finalizar la clase. Eh, Antes de finalizar, ¿hay algún hermano que aún tenga pendiente el envío de sus cuestionarios? Yo lo he revisado todos, me faltan leer como tres cuestionarios que me llegaron, pero no me he fijado si están todos los hermanos con sus cuestionarios al día. ¿Hay alguien que falta para poder cerrar el curso? Falta yo, pastor. ¿Quién dijo hermano de A? ¿Cuándo cree usted que me lo puede mandar? Uy, si le respondo ahora va a ser mentira. Ya. ¿El fin de semana? ¿Tendrá? Eh, no, fin de semana no. El ¿Puede ser próximo- la próxima semana? Ya, lo voy a esperar a usted hasta la próxima semana. la próxima Eh, semana le responde. ya, hermano Tinko, usted también. Ya, Gracias, ya pastor. es. Ya, son los únicos dos que faltan. Todos los demás están con sus cuestionarios al día. Entonces voy a hacer la evaluación de ustedes durante el fin de semana y a los que les faltan se lo hago cuando me lo envíen. ¿Mm? ¿Bueno, Pamela? Ya, muy bien. Entonces vamos a finalizar nuestra clase. Y vamos a dar gracias al Señor porque el Señor cada día nos hace comprender más y entender sus propósitos. Y damos gracias que formamos parte de este cuerpo espiritual que es la Iglesia de Cristo.